Buenos días, buenas tardes y buenas noches, muchachos. Continuando con la clase que les estoy preparando, va a ser un poquito larga, en donde les voy a enseñar a cómo establecer la distancia del potencial remoto, el potencial de gradiente remoto, cuando estamos realmente remotos. La norma IEEE, la norma de los ingenieros electricistas y la de los ingenieros electrónicos, cuando estamos midiendo sistemas de grounding, resistencias de ánodos, resistencias de pi, resistencias de grounding, nos hablan siempre de potencial remoto, que todo lo tenemos que medir a potencial remoto o voltaje remoto, pero no nos enseñan cómo. Créanme que conozco muchos inspectores en mi carrera profesional, que ya tengo 28 años de carrera profesional, y no saben hacerlo. Mi propósito hoy es enseñarles cómo determinar cuándo están realmente remotos. Estoy de acuerdo con la norma de los ingenieros electrónicos y electricistas que esto es difícil a veces de determinarlo. Sí, estamos de acuerdo en eso. ¿Por qué? Porque debemos estar alejados de estructuras existentes, debemos estar alejados de bancadas eléctricas enterradas cercanas, debemos estar alejados de tuberías enterradas, de estructuras metálicas que estén enterradas, porque nos van a sabotear la lectura. Nos van a dar errores muy bajos y, sí, siempre está dando los valores que dice la norma. Lo estás haciendo mal. Si estás cerca de estructuras y no estás tomando las previsiones de alejarte de esas estructuras, bien sea un fence, una cerca metálica, cualquier estructura metálica, cualquier cable enterrado, estás haciendo mal la medición. El propósito es, les voy a enseñar cómo determinar eso. Y lo vamos a hacer de dos maneras, señores. Lo voy a hacer con potencial on, es decir, el sistema está activo, el sistema tiene protección catódica conectada. Ojo, esto aplica tanto para grounding, sistemas de grounding, aterramiento, mallas, sistemas de mallas. Este protocolo aplica para todos. Normalmente nos hablan los fabricantes, ¿no?, que 30 pies, 50 pies, 100 pies se considera que estás remoto. Perdón, mídanlo, están obligados a medirlo. Determinen ustedes a través de sus mediciones que realmente están remotos. La gran pregunta es, ¿qué pasa si lo hago con el sistema activo, encendido, que está activa o la protección catódica? Vamos a ver, vamos a hacer la comparativa. Y vamos a hacerlo también con el sistema interrumpido, es decir, vamos a eliminar el error IR. Vamos a hacerlo de las dos maneras. Vamos a determinar si hay muchas diferencias, si hay mucho contraste entre las mediciones. No me crean a mí, forjen ustedes sus propios criterios técnicos. Hay un profesor electricista acá de Chicago, me encanta ver las clases de él, soy seguidora de Technicians y estoy de acuerdo con algo que él siempre dice en sus clases. No importa la edad que ustedes tengan, no importa la experiencia que ustedes tengan, siempre hay que estudiar, señores. Si yo no sé de lo que estoy hablando, estoy obligado a investigar, documentarme para poder transferir conocimiento. He visto muchos videos en las redes, YouTube, TikTok, señores, personas que están inyectando voltaje AC desde las líneas de alimentación de las casas para inyectar, y entonces aplican ley de Ohm. Señores, esas personas les deben quitar su licencia. Perdónenme si esto va a crear algún descontento. Eso se llama negligencia, eso se llama incompetencia. Estás haciendo algo en donde puedes provocar una falla global del sistema eléctrico.
Lo más pequeño que te puede pasar es que tumbes la electricidad de una casa, o que el fusible de protección del poste se caiga y dejes toda una manzana o toda una cuadra de casas sin electricidad. Si lo estás haciendo en subestaciones, si lo estás haciendo en áreas industriales, puedes tumbar la planta completa. Por eso hago énfasis en eso. No puedes usar una línea viva, bien sea que esté conectada en triángulo, en estrella, porque vas a provocar un desfase en la red eléctrica. Tú estás provocando un desfase y estás intencionalmente provocando una falla que puede ser catastrófica. Entonces, por favor, háganle caso a ese profesor. Yo les recomiendo, les ruego, les suplico, estudien. Y no me crean a mí. Revisen las normas, revisen el protocolo. Tal vez ustedes después me van a decir: Pedro, tú estás malinterpretando esa norma. Yo creo que así no sé. Recuerda que mi lengua nativa es el español. Tal vez me equivoqué, pues interpreté mal en inglés. Y estoy abierto a ese tipo de comentarios, de términos respetuosos, ¿no? Siempre que de manera respetuosa. No es ofensivo, ni los tomo en consideración. Entonces, señores, sin más preámbulos, ya me conocen, ya saben cómo soy yo. Una práctica caliente. Vamos a hacer esa medición de potencial de gradiente remoto. Vamos a establecer cuál es la distancia que debe estar el pin. Cuando aplicamos el método de caída de potencial, usamos 3 pines. El primer pin es la barra o el grounding que estamos evaluando, o la tubería que estamos evaluando, o la cama anódica que estamos evaluando, o el ground bed. El segundo pin es el que mide el voltaje, pues. Que la norma me dice que lo coloque al 62% de la distancia del último pin. Hoy les voy a enseñar dónde diablos va ese último pin, a qué distancia va ese último pin. Eso es lo que les quiero enseñar. Y eso se mide, señor. Es simple. Después vamos a hacer una medición de resistencia. Les voy a enseñar a hacer la medición de resistencia con un equipo orientado a eso. Le vamos a medir la resistencia al ground bed, que también aplica para los grounding, y vamos a medir la resistencia del pipe. Pero también les voy a enseñar, señores, las mediciones que tienen que hacer en campo ustedes, para calcularlo también después, y ustedes contrastan esas mediciones. No estoy hablando de cálculos de que lo estoy haciendo en oficina, lo estoy haciendo en mi casa y necesito la resistividad del suelo y ciertas... No. Estoy hablando de mediciones de campo para calcular la resistencia total del circuito. Vamos a medir con ese potencial de gradiente remoto, vamos a poder calcular la resistencia del pipe, y cuando tengamos resistencia total del circuito, le restamos la resistencia al pipe, podemos estimar y saber cuál es la resistencia del ground bed o del ánodo que tenemos nosotros en protección catódica. Sin más preámbulos, señores, como siempre, vámonos para campo. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con mis actualizaciones. Ok, muchachos, ya voy a empezar a hacer las mediciones. Por favor, presten atención. Si es necesario devolver el video y consultarlo nuevamente, háganlo. Voy a empezar la medición. Aprovechenme porque este va a ser el último video que yo haga en los Estados Unidos. A los venezolanos nos revocaron el TPS, la procesión temporal para los venezolanos. Y bueno, este va a ser mi último video acá en los Estados Unidos para ustedes. Tengo que autodeportarme porque no pienso permitir que me separen de mi hijo, porque después no voy a tener manera legal de cómo venir a rescatarlo. No voy a tener la forma legal. Y esto va a ser mi despedida de Estados Unidos, regalarles este video a ustedes. Fíjense que ya conecté el cable que me va a censar las mediciones. Es este cablecito que está acá, este cablecito de cobre que ustedes ven aquí, es el cable que está conectado a mi hip pack. Este paquete o paquete azul que tengo en mi cintura.
aquí sale el cable. Eso me garantiza continuidad constante de medición. Los cables rojos son los ánodos y este es el cable negativo del pipe. Jamás midan voltaje en donde circula corriente. Siempre los sistemas tienen un cable conectado en la misma tubería, pero en este cable no circula corriente. Entonces aquí es donde yo debo censar mis potenciales. Ok, comencemos entonces. Ok, muchachos, inicialmente primero voy a programar mi data logger para medir esos potenciales. Vamos a crear una nueva ruta. Vamos a decir que vamos a decir que es remote en on. Vamos a ponerle revisión 1, porque ya yo había hecho, yo antes de hacerle video a ustedes hago primero mis ensayos, mis pruebas, veo que todo está acorde con lo que la lógica manda y después es que se lo transfiero a ustedes. No invento el agua salada está en el mar. Ok, la tubería que estoy evaluando es de 48 pulgadas. El técnico, mi nombre. Ok. Sigamos configurando acá en DC. Voy a medir voltaje DC. Esto siempre hay que desactivarlo porque yo no estoy usando este dispositivo para que me cuente la distancia. Voy a medir potenciales on. No estoy usando interruptor. Después voy a instalar un interruptor y lo vamos a hacer con interrupción, eliminando el error IR. Ok, ya tengo esta configuración. Aquí vamos a renombrar este archivo. Les estoy enseñando cómo hacerlo, pero para que lo vayan viendo. Remote on. Vamos a ponerle, como tengo un archivo parecido con el mismo nombre, le voy a poner revisión 1, que es el que vamos a hacer nosotros ahorita en este momento. Ok, vamos, ok, listo, ya estamos listos para empezar. Les voy a explicar más o menos qué es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar a medir distancia, el potencial en la distancia cero. Mi distancia cero es la tubería que yo estoy evaluando, va en paralelo a esta vía, a esta carretera de asfalto, va en paralelo. Entonces esto para mí es mi distancia cero, esta banderita que está aquí, mi distancia cero. El potencial remoto siempre lo voy a medir de manera perpendicular y tengo este hermoso parque donde las personas hacen ejercicio. Puse una bandera a los 40 pies, después puse una a los 60 pies, después puse otra a los 100 pies y después de los 100 pies empecé a marcarlo cada 50 pies, es decir, 150, 200, 250, 300, 350 hasta los 650 pies. Marqué mis banderitas para saber a qué distancia lo estoy posicionando el equipo, porque muchos fabricantes me hablan de que no, considérate remoto cuando estás a 50, 100 pies. No, ¿quién te dijo eso? Por supuesto, medí la distancia con este dispositivo para tener precisión en mis mediciones. Acá tengo la caja de conexión en donde hay un sistema galvánico, hay unos ánodos conectados y ahí está la tubería. Los cables rojos son los ánodos y el cable negro que está acá, ese es el de la tubería que está conectado a la protección catódica. Entonces, estos otros cables no le prestan atención. Estos es un cupón que está instalado allí. Yo solamente voy a trabajar tubería y ánodo. Con eso es que vamos a hacer la clase de hoy. Tengo mi interruptor programable. Lo voy a configurar. Está configurado con 3 segundos on, 1 off. Este es el interruptor. Lo vamos a hacer primero en on y después en instant off. Cuando les estoy hablando que vamos a medir resistencia, se lo vamos a medir. Resistencia, ¿qué resistencia tiene los ánodos? ¿Qué resistencia tiene la tubería? Pero igual
Imaginen que tenemos una barra Copperware aquí. La barra que está aquí. Y le vamos a medir la resistencia de esa barra a tierra remota. Tal cual como están en las casas, tal cual como están en los motores eléctricos, en los transformadores. Siempre se colocan estas barras. Porque en los sistemas de aterramiento siempre, cada año hay que evaluar cómo está la resistencia. Porque lamentablemente los electricistas no, los dueños usan estas barras que son de corazón de acero o alma de acero o cuerpo de acero y solamente tiene una capa de cobre exterior, y estas barras deberían ser de cobre puro. ¿Qué pasa? Cuando lo conectas a un sistema de grounding o un sistema de aterramiento o un sistema de puesta a tierra, el acero pasa a proteger el cobre, se dañan, se destruyen, y más cuando lo conectas a cables de grounding o a sistemas de malla puesta a tierra. El acero siempre va a proteger el grounding. Otro defecto que tenemos por economía, por tacaños, por no gastar el dinero es que colocan unos sistemas de sujeción de bronce y empalman el cable que viene de la casa o de los motores o de los transformadores con un terminal de bronce. Y el terminal de bronce, materiales disímiles, señores, corrosión acelerada. Se va a dañar, se sulfata y crea alta resistencia y deja de funcionar como debería. Hay otros que usan soldaduras exotérmicas o soldaduras Catwell para unir el cable de cobre que viene a esta barra, pero también materiales disímiles. Si no le colocan un revestimiento que aísle ese empalme, también van a tener corrosión acelerada. Se va a dañar ese empalme en función del tiempo. Entonces, por eso hay que evaluarlos. Ok, vamos a hacer la medición de potencial de gradiente remoto. Entonces ya tengo configurado mi data logger. Ahora déjenme, tengo mi cable remoto, que es el heatpack que estoy usando. Voy a conectarlo a la tubería allá, este cable que tengo del heatpack, para yo poder caminar y ir midiendo los potenciales remotos. Ok, muchachos, estoy donde está la banderita esta. Por aquí es donde pasa el tubo. Esta es mi distancia cero. Entonces aquí vamos a poner aquí 0 feet. 0 feet, distancia 0. Veo el potencial 1345. Vamos a darle enter. Vamos a guardar ese valor. Ahí tengo mi primera lectura. Okay. Vámonos para el siguiente punto. Les comento, cuando se me repita la medición 3 veces seguidas, ahí es donde voy a considerar, ya, déjenme hacer como, porque los carros cuando pasan me pueden romper el cable. Cuando se me repitan estas mediciones, ya, déjenme ver cómo hago para filmar. Oh, qué incómodo es trabajar así. No, es bien incómodo, muchachos, discúlpenme. Cuando se me repitan las mediciones 3 veces seguidas, ya yo considero que estoy remoto. Acá estoy a 40 pies. Ay, rayos. Muchachos, discúlpenme, pero es bien incómodo. No tengo una cámara de 40. No tengo una cámara de esas de donde uno se lo pone en la frente o algo así. Bueno, aquí tengo 40 pies. 40 pies. Enter. Fíjense que este potencial no son iguales.
Ok, vámonos. 60 pies. Enter. Todavía tengo una diferencia significativa, 1238 y 1224. Vámonos a 100 pies. Rayos. Sin pies. Sigue habiendo diferencias. Vámonos a 150 pies. Aquí está. Ay. Ay, está el frío tremendo. Está a menos 4 grados. Detesto trabajar con el frío. Pero como saben, nosotros los latinos no le damos importancia a eso. Si tenemos que trabajar, trabajamos. Ok, vamos a ver a 200 pies. Estoy a 200 pies. Fíjense todas las banderitas que he colocado en el camino. Voy a hacer rápido porque el frío me está matando. Ok, 1160 y 1120. Vamos a ver si se repite la tercera medición, pero no están igualadas. El problema es que no son lecturas que están igualadas. Ahorita estoy a 250. Okay. 1120, 1121. Pareciera que a 200 pies estoy remoto. Vamos a ver si se mantiene en la tercera lectura. $300. Estoy a 300 pies. Le damos enter. 1112, no es igual. Sigamos. Hasta que no se me cumpla las tres mediciones igualadas, no considero que estoy remoto. 350 pies. 350 pies. Enter. 1101. Todavía. Ay, frío. Dios mío, tengo las manos entumecidas. 400. 400 pies. Quiero que se me caiga el equipo. Ay, Dios. Voy a hacerlo rápido, Dios mío. 400. Vamos a dar enter. 1085 todavía.
450 pies de distancia con respecto a la tubería. $450, démosle enter. Nada, sí hay, todavía hay diferencias, no están igualados, no están igualadas las tres últimas mediciones. $500 pies. Este video va a ser un poquito largo, pero créanme que les va a ser de bastante utilidad. $500 pies. Vamos a darle enter. Oh, 1076, 1073. Están casi igualados. Vamos a ver. Ay, Dios, frío. Vamos a ver si se igualan. Estamos a 550 pies. Voy a poner aquí 550. Vamos a darle enter. Casi 1064. Oh. 600 pies. Vamos a darle enter a 600 pies. Ajá, 1064 y 1063. Vamos a ver si la siguiente sigue igual. Ay, Dios, frío, odio el frío. Estuviera yo en Venezuela, en la playita, con el calor tropical, tomando una cervecita. 650 pies. $650 pies. Vamos a darle enter. Oh, le di doble enter. Es que el frío me están temblando las manos. Bueno, señores, fíjense que vamos a caminar otros 50 pies. A ver si aquí estoy estimando porque no marqué para los 700 pies. Voy a poner aquí 700. Dale enter. 1056 y 1053. Ok, señores, ya puedo tentativamente, yo podría decir que estoy remoto. Oh, todavía me pide más distancia. Este es el problema de hacerlo en on, que todavía me sigue diciendo avanza, avanza, avanza. Ahora vamos a hacerlo en off, eliminando el error y R. ¿Sí, señores? Ok. Entonces fíjense, literalmente, tentativamente, para mí ya estamos remotos a los 500, 550, 600 pies. Tentativamente. Pero el on, en on me sigue diciendo que avanza. Vamos a hacerlo ahora en instant off. Voy para devolverme para instalar el interruptor. Ok, muchachos, ya conecté el interruptor. Está en 3 segundos on, 1 off, y puedo ver que la corriente es 2.38 amperios. Cuando está este LED activado es que está haciendo la interrupción. Interrumpí el cable negativo, que es este cable negro, está conectado al negativo, y sigo con mi cable de conexión para medir los potenciales. Esta vez vamos a medir el potencial remoto, pero con el sistema interrumpido, para determinar a qué distancia tenemos el potencial del gradiente de remoto. Ok, muchachos, voy a crear una ruta
una ruta no, otra inspección, pero ya sería remote o remove on off. Como ya yo había creado una con este mismo nombre, le voy a poner también revisión 1. Ok, sigo igual. La tubería es 48 pulgadas. Ay, discúlpenme muchachos, me tuve que calentar un ratico en el carro porque el frío está tremendo y prácticamente los dedos los tenía, el dolor en los dedos no lo soportaba por el frío. Ok, estamos en a 40 pies, ya hicimos la medición de cero. Aquí. Discúlpenme muchachos. No hay una forma de cómo grabar y que vean lo que voy haciendo. Bueno, ya tengo ahí la de 40 pies. Vamos a darle enter. Hay diferencia entre el on y el off. No están igualados. Vámonos con 60 pies. Vamos a darle enter. On y off. Pareciera que estuviera igualado. A ver si se repite en la tercera. Vamos a 100 pies. No están igualados. Vámonos a 150 pies. Tengan paciencia porque cuando yo hago mis videos los hago de manera que lo entiendan a la perfección, que no se me escapen los detalles. 150. Enter. Sigue siendo diferente. Es remoto. $200 pies. $200 pies. Siguen siendo diferentes. No están igualados. No están igualados ni el on ni el off. O sea, realmente, bueno, cuando se igualen les voy a explicar. Porque hay que restar el on y el off. Y ese IR lo resto con el sucesivo. Y si me da 0 es que estoy remoto. Pero no los voy a explicar ahorita así porque el frío me tiene loco. Lo hacemos, estamos a 250. Lo hacemos en la casita. No están igualados. Ya les explico a qué me refiero cuando digo igualados. 300. $350.
Oh, me tengo que devolver al de 300. No lo medí. No tomé la lectura. Déjame corregir esto. No me tomó. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a 350. $350. Todavía. $400. Todavía. Yo veo diferencia entre el long de lo anterior y el último. $450. $450. No me gusta esto que no me tome el detalle. Vamos a repetirlo. Vamos a de 500 pies. Pies. Vámonos ahora 550. Rayos. No puedo agarrar el lápiz. $550 pies. Nadie dijo que nuestro trabajo es fácil. $550. Vámonos a 600. Vámonos a 600. $600 pies. Dale enter. Ajá. Fíjense que estas dos últimas lecturas están igualadas, casi igualadas. Si yo resto el on y el off, me va a dar un IR. Y si resto el on y off del siguiente, me va a dar un IR. Cuando yo resto los dos IR, si me da casi igual a 0, que casi nunca va a llegar a 0, entonces ya puedo considerar remoto. Si la tercera medición que yo haga, la siguiente que voy a hacer, que va a ser estamos a 600, vamos a hacer a 650 pies,
me sale igual a estas dos últimas, quiere decir que estamos remoto. Entonces recuerden que cuando lo hice en on, me seguía diciendo que tenía que seguir avanzando. No me daba la igualación. Ok, vamos a 650 pies. Vamos a darle enter. Ok, muchachos, veamos. No se me cumple lo de las 3 mediciones, pero bueno, tentativamente es casi igual al de long. Estas 3 últimas están casi igualadas. Vamos a llegar a los 700. A ver si sigue la misma tendencia. Ya estoy perdiendo casi la luz del sol. Quisiera hacer la medición de resistencia. 700 pies. Vamos a ver, vamos a darle enter. Rayos. $990, 558. Sigue diciéndome que avance. Vamos a avanzar otro poco más. No es fácil, señores. No es fácil determinar esto. A ver, 750. Yo diría, en función de esto, a los 500 pies no tengo una. A los 500 pies más o menos me podría considerar yo que estoy remoto, más o menos. Ok, muchachos, en este momento estoy midiendo voltaje y corriente, porque estos datos son los que voy a necesitar para calcular la resistencia total del circuito. El fluke lo tengo midiendo ahorita la corriente. 6.4, 0. 6.4 en on y 0.1 en off. Ok, muchachos, estoy midiendo voltaje y corriente, porque con esto es que necesito calcular la resistencia total del circuito. El datalog me está midiendo el voltaje on-off. En on tengo 0.040 y en off tengo 0.673 voltios. ¿Por qué el off, el voltaje off, me está dando más alto? Debe dar más alto en circuito abierto. Cuando es circuito abierto, el voltaje tiene que ser más alto. Cuando está apagado el sistema, ese es el voltaje más superior. Y en on, pues por supuesto, por la carga del circuito IR, I por R, o la resistencia que pasa la corriente, pues me da ese voltaje. Esto lo vamos a meter en los cálculos. Después les muestro cómo hacer los cálculos. ¿Dónde debo conectar? Recuerden que el cable positivo, siempre va conectado al elemento más positivo. En este caso es la tubería. Siempre la tubería es más positiva. Por eso es que el cable positivo va conectado a la tubería.
y el negativo del data logger lo conecto al ánodo, que es allá donde está ya. Entonces recuerden estos valores. Este es el voltaje y la corriente del circuito es esta. Recuerden cómo conectar también esto en el shunt. Yo les puse un video, yo les coloqué un video de ustedes cómo se mide la corriente de un shunt. Revisen ese video, es importante. Entonces tengo mi corriente 6.5 y la relación del shunt es 5 milivoltios. Vean aquí, vean la relación ustedes mismos. 50 milivoltios, 5 amperios. Es la relación del shunt para poder calcular la corriente. Una regla de 3 simple. Recuerden que en el shunt el positivo siempre va hacia la tubería porque es más positivo, y el negativo, claro, ven, uso este color azul que está conectado al negativo del fluke, pero es porque siempre es incómodo hacer conexiones ahí en el shunt. Ahí está la relación del shunt, señores. Después calculamos eso en la casa, porque el frío está tremendo. Necesito voltaje y necesito la corriente, y puedo calcular la resistencia total del circuito con el potencial de gradiente remoto, que ya tengo el on-off y tengo esta corriente. Puedo calcular la resistencia de la tubería, y por ende podemos calcular también la de ground bed, porque se lo restamos al circuito. Ok, señores, vamos a medir resistencia con el equipo. Ok, muchachos, voy a proceder a medir la resistencia de la cama de anódica o ground bed, y después voy a medir la resistencia del pipe. Con este carreto de cable, el cable de color negro, lo tengo conectado a 500 pies, tal como determinamos que era nuestro potencial remoto. Está ubicado ese pin a 500 pies. Y el segundo pin, que es el que mide el voltaje, este pin, el que está ubicado a los 500 pies, es en donde se inyecta la corriente, y sería C2 conectado a ese pin. El punto intermedio, que es el que mide el voltaje, es este carreto de color rojo o cable de color rojo, y ese es el que se conecta a P2. Ese es el punto medio. C1 y P1 tienen que estar puenteados, y lo estoy puenteando a través de este cable que ven acá. C1 y P1 están puenteados, y de este mismo interconectado es el que vamos a conectar a la zona de prueba. Por ejemplo, supongamos que estamos evaluando esta barra, entonces esa barra le conectaríamos el cable de C1 y P1, y con P2 en el punto medio y C2 en el extremo, C2 inyecta corriente, se la transfiere hasta C1, y la medición potencial P1, P2, P1 sería la barra, esta barra por ejemplo, en donde estemos conectando, que le conectemos este es el cable de C1, este es el cable de C1 P1, se lo conectaríamos a la barra, ok, y P2 está conectado en el punto medio, conectado en el punto medio, y C2 es la barra que está al final, que está a 500 pies. P2 está a una distancia, está al 62% de la distancia del último pin. El último pin está a 500 pies, el 62% de 500 pies es 310 pies. Entonces este P2 está instalado en este momento a 310 pies. Ahora bien, se lo voy a conectar al ground bed, al cable del ground bed. Vamos a ver qué resistencia. Este es el cable positivo. Vamos a ver qué resistencia nos da el ground bed. Este equipo hace 10 mediciones y me saca una ponderación. Ok,
0.51 ohmios para el ground bed. Vamos a volverlo a repetir, a ver si él me toma 10 mediciones, me hace una ponderación. Ya lo bueno de estos equipos es que se autocalibran. 0.42. Ok, vamos a repetirla. Por lo menos puedo tomar esas 3 lecturas y sacar un promedio. Vamos a hacer una cuarta medición. Pero bueno, está en ese rango, pues. 0.50, 0.60, 0.40. Ok, ahí está. 0.49. Ahora vamos a inyectárselo a la tubería. La tubería la tengo aquí. Vamos a ver qué resistencia tiene la tubería. .09 ohmios. Vamos a repetirla. .05 ohmios. Vamos a tomar una tercera medición. Recuerden que él está haciéndome 10 mediciones internamente y me saca unas ponderaciones. 0.07. Vamos a hacer una cuarta medición. Lo bueno de este equipo es que se puede conectar a mi teléfono. Puedo salvar esas lecturas en mi teléfono. Pero bueno, la tubería, fíjense que 0.05 ohmios. Entonces ya sé cuál es la resistencia de la tubería, ya sé cuál es la resistencia del ground bed. La sumatoria de las dos me debe dar la resistencia total, o por lo menos lo más cercano a la resistencia total, porque recuerden que está la resistencia de los cables, la resistencia lineal de la tubería, la resistencia lineal del ground bed, la resistencia del cable del ground bed, más las resistencias internas de conexión aquí, y esa sería la resistencia total. ¿Por qué utilizamos este tipo de equipos? Porque estos equipos, ¿por qué no se puede usar baterías DC como esta? Porque el voltaje de corriente directa me puede polarizar los pines o las barras que utilizamos. Los pines, este tipo de pines, este es un pin de prueba. Estos pines se me pueden polarizar, por eso es que no podemos usar voltaje de corriente directa o baterías como de este tipo. Y muchos me van a decir, pero Pedro, este equipo usa también batería interna DC. Sí, pero él no inyecta voltaje DC, él inyecta voltaje de corriente alterna con unas frecuencias específicas, de manera que la frecuencia de 60 Hz de las líneas de distribución alta tensión no interfieran con este equipo. Es decir, no, él filtra voltajes con frecuencias de 60 o 50 Hz, de manera que él mete frecuencias de 1 kHz, 1 MHz, de manera que él tiene unos filtros para evitar que los voltajes de estos dispositivos se induzcan acá. ¿Qué es lo que nos dice la norma? Que lo tenemos que hacer de manera perpendicular, no lo podemos hacer paralelo, no podemos estar cerca de líneas de alta tensión como esta. O sea, estos cables no pueden estar en paralelo en línea de alta tensión, y no es por medidas de seguridad, para que no tengamos voltajes inducidos o descargas transitorias hacia nosotros. Repito, este equipo inyecta voltaje corriente alterna. ¿Por qué? No nos polariza los pines de pruebas o de ensayo, o estas vigas o cabillas o electrodos de ensayo no se polarizan con corriente alterna. En cambio, con corriente directa sí. Por eso no se puede usar corriente directa en estos ensayos. Este equipo inyecta corriente y voltaje, de manera que él mismo calcula la resistencia, y están diseñados para estos propósitos, para medir resistividades del suelo, resistencias del suelo. Y en este caso lo estoy configurando para hacer el ensayo de 3 pines, tomando en consideración lo que dice la norma, que el pin de medición, en donde está P2,
debe estar a 62% de la distancia de C2. C2 está a 500 pies, saco el 62% de donde está ubicado C2 y ya sé cuál es la ubicación que debe tener P2. Recuerden, siempre debe estar interconectado C1 y P1 porque este es el que inyecta voltaje y corriente en el punto de prueba. Imaginemos que esta barra está aquí enterrada y yo quiero evaluar la resistencia de esta barra con respecto a tierra remota. Entonces, así es que logramos hacer la medición. Bueno, señores, espero que les haya quedado claro cómo hacer la medición de resistencias de manera práctica en el campo con estos equipos, y vamos a hacer los cálculos para ver si el cálculo se acerca a lo que nos está diciendo estos equipos. Eso sí lo vamos a hacer en casa porque el frío está terrible. Tengo los dedos que no los soporto, entumecidos del frío. Hablamos más tarde porque vamos a hacer eso en casa. Ok, muchachos, continuando con la explicación del video de cómo medir la resistencia, en donde les enseñé medir la resistencia del ground bed, la resistencia del pipe, de las tuberías, que también es el mismo protocolo y el mismo procedimiento para medir los grounding o los sistemas de puesta a tierra, en donde les enseñé cómo se mide el potencial remoto o el potencial de gradiente remoto. Y quiero hacer el análisis con ustedes para que lo comprendamos de mejor manera. Recuerden que soy humano, yo cometo errores, tal vez interpreto la norma de otra manera, pero lo cierto del caso, señores, es que es muy importante establecer cuál es el gradiente de potencial remoto. Yo lo mido, a pesar de que la norma dice que, es más, vamos a revisar la norma, la IEEE. Como les dije, zapatero a su zapato. Los ingenieros electricistas, los ingenieros electrónicos son los que saben su arte, su especialización. Pero hay cosas que yo no estoy de acuerdo, pues. Y les voy a mostrar la recomendación de un fabricante de los equipos de medición, cuál es la distancia que él recomienda. Yo estoy más de acuerdo con el fabricante que con la norma. Pero vuelvo y les repito, yo lo mido, no me doy mala vida. O sea, yo prefiero medirlo. Es verdad, es cierto que, perdón, es verdad que establecer el gradiente, el potencial remoto es bien difícil, es bien difícil. O que tener las condiciones adecuadas, es decir, que no hayan tuberías enterradas, que no hayan cables enterrados, que no hayan tuberías de gas, de petróleo, que no hayan líneas de alta tensión, que no hayan power line. Es difícil conseguir que tengamos el terreno disponible para hacer esa medición. Por eso es que ahí sí estoy de acuerdo con la norma. Es difícil a veces determinar ese potencial remoto. Pero veamos la norma. Como yo les digo a ustedes. Perdón. Vamos a abrir la norma. Bueno, fíjense una cosa. ¿Por qué los especialistas en corrosión son buenos en diseños, en cálculo de esto? Nosotros siempre nos enfocamos a esto: tuberías enterradas, tuberías de gas, de petróleo, de agua, tuberías que son de alto impacto, pues. O bien sea que transportan productos con alto poder calorífico o indistintamente. Puede ser una tubería de agua, pero si la tubería de agua es una tubería de matriz que alimenta una ciudad completa, imagínense que explote la tubería por corrosión y dejemos a una ciudad completa sin el suministro de agua potable. Sería un caos sanitario, un caos en todos los aspectos.
Entonces nosotros siempre nos enfocamos a nuestras tuberías. Por supuesto, las tuberías son susceptibles a procesos corrosivos. Esta es una imagen donde pueden ver daños del covering, en donde podemos ver daños del revestimiento acá, daños de revestimiento acá, y por ende se van a formar zonas de corrosión tanto anódica y catódica, pues. Tendríamos una zona anódica en donde se está oxidando la tubería, está perdiendo espesor metálico por oxidación y eventualmente fallará, colapsará en fugas masivas o en derrames de productos. Y hay una zona que recibirá esas corrientes de protección. ¿Dónde ocurren estos escenarios, señores? Esto es la zona donde se presenta la zona que se corroe. Normalmente lo vamos a ver en tramos nuevos. Por ejemplo, supongamos que acá hicieron un reemplazo a la tubería porque se dañó en el pasado y volvieron a colocar una tubería nueva. Pero sucede que la tubería nueva tiene mayor energía, tiene mayores propiedades energéticas con respecto a la vieja y siempre se va a presentar el mismo ciclo vicioso. La nueva va a proteger a la vieja, a la tubería vieja, y otra vez, si no se presta atención a la calidad del covering, del revestimiento protector, siempre vamos a tener estos fenómenos corrosivos. Entonces, nosotros los corrosionistas siempre nos enfocamos en esto, atacar estos problemas. Ahora bien, vamos a ver si normalmente nosotros instalamos sistemas sistemas de protección catódica para revertir estos procesos. Siempre usamos un rectificador un rectificador de corriente alterna y M la transforma a corriente continua. Se le puede denominar un convertidor de corriente. Hay un cable que se conecta directamente a la tubería y otro cable que se conecta al ground bed, a los ánodos. Si ustedes ven estos son nuestros ánodos de protección catódica. Estos ánodos pueden ser de ferrosilicio cromo, de magnesio, MMO, de zinc, de aluminio, X, whatever. Puede ser hasta chatarra, metales de desecho, hasta tuberías viejas. En este caso vemos que son ánodos verticales y están conectados a un punto común, que sería este. El punto común sería este punto aquí. Ese sería el punto común. Son ánodos verticales, pero nosotros corrosionistas tenemos que adaptarnos a las condiciones del terreno, bien sea porque a nosotros sí nos influye mucho la resistencia del circuito, la resistividad del terreno, la resistividad que nos ofrece el electrolito. Y por eso es que tenemos que hacer configuraciones. Este es uno de los ejemplos. Pero aquí tenemos otro ejemplo de ánodos verticales, pero en serie. O los famosos ground bed profundos. Acá nosotros fabricamos o diseñamos ground bed con esteroides, si se quiere decir de esa manera. Porque cuando hacemos esta configuración, y ojo, en ocasiones tenemos que instalar este sistema a 100 metros de profundidad, a 200 metros de profundidad, a 300 metros de profundidad, porque allí nos dio en los cálculos y en las mediciones de campo nos dio que la resistividad a esa profundidad era la más adecuada para instalar ese sistema de ánodo. Los electricistas lo pueden ver como un ground bed también, porque a fin de cuentas
esta misma configuración se usa también en los sistemas de puesta a tierra, en sus estaciones eléctricas, pues. En Venezuela los electricistas le dicen esto a esto a no barras químicas. Ellos le dicen a esto barras químicas. No son, simplemente son ánodos de magnesio, zinc o aluminio. O ferrosilicio cromo. Cuando nosotros, los corrosionistas, seleccionamos materiales especializados, porque nosotros, el propósito de nosotros de esto es que sean materiales resistentes a las descargas de corriente. De manera que nosotros diseñamos a 20, 30 años y estimamos en nuestros cálculos cuánto tiempo va a durar ese material. En función de la ley de Faraday podemos calcular cuánto es la pérdida de espesor metálico que va a sufrir este material y en función de eso nosotros hacemos nuestros diseños. Por eso es que ustedes van a ver que nuestros diseños, la resistencia total de esto, casi nunca supera 1 ohmio de resistencia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dinero. Mientras más resistencia tenga, más consumo energético, más energía va a tener que utilizar el cliente para poder suministrar el voltaje y la corriente que necesitamos para proteger a nuestra tubería. Entonces, básicamente, ese es el propósito, pues. Y esa es la razón de por qué la resistencia total de nuestros ground bed, siempre en nuestro diseño, en nuestros cálculos, tratamos de que siempre esté por debajo de 1 ohmio. En Venezuela, por ejemplo, el código eléctrico para casas, sistemas residenciales, yo he visto muchos videos donde dicen, no, que el código dice que el grounding para una casa, la resistencia debe ser de 15 ohmios, o 10 ohmios, o 5 ohmios. Wow, cuando yo veo esos valores, para mí eso es demasiado alto para un grounding. Por eso es que nosotros diseñamos bajo estos conceptos, estas premisas. Hay otras configuraciones, muchas configuraciones, pero entonces que señores, nosotros tenemos que recurrir. Esta es otra configuración. Anodos verticales, pero en paralelos a la tubería. Hay veces que la resistividad del terreno no nos permite, o la disponibilidad del terreno no es la más adecuada y tenemos que recurrir a diseños de este tipo. Este es otro tipo de diseño. También son verticales, pero fíjense que son ánodos conectados a un punto común. Entonces estamos hablando de ánodos en paralelo. Y cada ristra o cada línea de ánodos, en este caso, tiene 4 ánodos por cada paralelo. Entonces son ecuaciones matemáticas. Aquí intervienen las ecuaciones de Sunday, Darwin. Y se hacen cálculos matemáticos para calcular la resistencia total del ground bed. Pero si lo quieren ver, señores, ese cálculo de resistencia total es cálculos de resistencia mutua. Esos cálculos de resistencia mutua consideran la separación de los ánodos y la distancia. Esta separación que está aquí la tomamos nosotros en consideración. La separación de una línea contra otra también. Y la globalidad de todo la distribución o la configuración de los ánodos también entra en la ecuación matemática. Entonces, son cálculos, como les comenté, en este caso, ecuaciones de Sunday, Darwin, que también lo aplican los electricistas. Y claro, en sus estaciones eléctricas, wow, estamos hablando ya de números complejos, números imaginarios y ese tipo de cálculos. Entonces, fíjense que esto es un universo, señor. Esto es una especialización. Entonces, este es más o menos cómo es la distribución de las corrientes a través del electrolito y cómo fluyen las corrientes a través del tubo y del ground bed. Acá es cómo se distribuyen las corrientes o cómo viajan las corrientes a través del suelo
porque en el suelo hay presencia de electrolitos o elementos capaces de conducir la corriente eléctrica. Y acá vemos el gran B, que ya se está agotando, ya se está deteriorando, ya se está destruyendo por la acción de la... Pero nosotros calculamos y estimamos la vida útil de eso. El propósito, proteger la tubería contra la corrosión. Y pueden ver el circuito eléctrico de forma general. Esto es un ánodo de sacrificio. Esto que ustedes ven acá es lo mismo que usan también los electricistas. Lo que pasa es que los electricistas usan barras de cobre, copperware, y lo conectan a las casas, a los tableros eléctricos. Pero sus sistemas de grounding descargan a través de sus barras copperware y se transfieren hasta la barra que está en el poste que suministra la tensión eléctrica. Ahí se cierra el circuito eléctrico de cuando hay una falla en los tableros eléctricos. En nuestro caso, protección catódica, pues nuestra idea es que este ánodo de sacrificio proteja la tubería contra la corrosión. Vamos a ver, esta es otra configuración de ánodos de sacrificio, y fíjense que conectados en vertical, pero en paralelo a la tubería. Y como podrán ver, señores, un punto común, que es el punto común es este que está aquí. Perdón. Disculpen que a veces me enredo con esto. El punto común es este, pero después se interconectan todos los demás ánodos. Y tenemos el cable conexionado. El cable conexionado que conecta la tubería con el grupo de ánodos. Entonces, este es el otro tipo de configuración. Todo se calcula en protección catódica, o los especialistas en corrosión calculan todo esto, señores. Esto es para que tengan una idea general de que esto es un universo. Un ánodo de sacrificio, como les mostré anteriormente. Este es cómo funciona y cómo se distribuyen las corrientes de un ánodo de sacrificio. Aquí pueden ver que se va deteriorando, se va destruyendo. Nosotros sabemos en qué tiempo se va a destruir, y las mediciones de campo también nos indican si llegó a su vida útil de funcionamiento. Pero esto que está acá, igualito, lo usan los electricistas en sus estaciones eléctricas. Cuando las resistencias son muy altas, ellos tienen que recurrir a las famosas barras químicas o ánodos de sacrificio. Son más eficientes, descargan las corrientes con menor resistencia al circuito y tienen mayor vida útil. Esta es la teoría general. Eso es para que me lo entendieran. Ahora veamos el código de los ingenieros electricistas. Fíjense que el código de ellos, por eso les digo, yo no invento el agua salada está en el mar. ¿Por qué yo voy a inventar el agua salada si ellos tienen un procedimiento para esto? Prácticas recomendadas para determinar, perdón, esta no es la norma que les quería, discúlpenme. Esta no es la que les quería mostrar. Creo que es esta que está aquí. Esta que está aquí. ¿Por qué yo voy a inventar? O sea, NES International te dice cómo hacerlo. API, American Petroleum Institute, también te lo dice. ASME también te lo dice. ACTM también te lo dice. Las normas ISO también te lo dice. Pero si yo voy a medir resistividad y resistencia, impedancias de grounding, ¿a quién voy a consultar yo? Yo voy a consultar la norma de los especialistas, los ingenieros electrónicos y electricistas. Y aquí esta es la guía para medir resistencia de tierra, impedancias de los aterramientos, ground impedance, y medición de potenciales en sistemas de aterramiento. Ellos me dicen cómo hacerlo, ellos me dicen qué debo tomar en cuenta y cuáles son las medidas de seguridad. Y
Por ejemplo, veamos acá en el punto 7 te dicen cómo hacer las mediciones de resistividades. Pero en la medición de impedancia, recuerden que cuando vamos a medir resistividad y impedancia, no utilizamos voltajes de sed, porque no nos interesa que se polaricen las barras o los pines de ensayo. Por eso es que usamos voltaje de corriente alterna. Esos equipos tienen una batería interna, pero ellos inyectan es voltaje de corriente alterna. Entonces, cuando yo voy a la parte de grounding, impedancia, porque en impedancia, cuando hablamos de impedancia, resistencia de voltajes AC, es porque estamos hablando ya de suma vectorial de resistencia. Entonces, por eso es que hablamos de impedancia. Ahora bien, fíjense que ellos me dicen que esto lo aplican desde el año 1950. Pensé que lo podía ir moviendo. Discúlpenme, muchachos. Pero lo puedo usar desde acá, si no me equivoco. Rayos. No, me equivoqué. Discúlpenme que me volví un ñofto. ¿Y ahora cómo hago yo para...? Dios. Rayos. Vamos a voltearlo aquí para buscar. Discúlpenme, muchachos. Me volví... No soy muy experto manejando la tablet. Ok, aquí estamos. Entonces ellos me dicen que el método para medir impedancias o resistencias en los grounding, ellos utilizan, te dicen que puedes usar el método de los 2 puntos. Pero entonces no quiero que me saque, porque me sacó. El método de los 2 puntos. Este es un método. Y el método de los 3 puntos. 3 puntos de medición. Es decir, la barra que estamos, el grounding que vamos a evaluar y 2 pines en donde se va a evaluar, donde se va a medir, se inyecta el voltaje y la corriente. Pero normalmente ellos te hablan. Fíjense que este método, vamos a hacer un énfasis aquí. Este método de falla solamente aplica, creo que puedo resaltar, este método se aplica voltaje, corrientes, magnitudes de atenuación en transformadores, de voltaje y divisores de corriente. Es decir, esto se aplica en sus estaciones eléctricas. Pero también hacen una aclaratoria que... ¿Dónde fue que lo vi? Déjame leer. Déjame borrar aquí. Ok. Bueno, lo cierto el caso es que este método es el que más se utiliza porque es el más confiable, el método de caída de potenciales. Y es en donde ellos hacen más énfasis en la aplicación. Y el método de caída de potenciales pues consiste en como les comenté, en 3 pines. En 3 pines. Este es el pin de prueba. Este es el grounding que nosotros vamos a evaluar. Este pin es el que debe estar remoto. Acá donde vamos a inyectar la corriente. Acá se conecta C2. En este pin vamos a medir el voltaje. Y en el equipo de medición, aquí conectamos a P2.
Y en este punto, en el grounding que estamos evaluando, ahí es donde vamos a conectar C1 y P1. Entonces, esta es la configuración que ellos dicen. Fíjense que nos hacen énfasis en una distancia D. Esta distancia D es la que debe estar remota. Y la distancia PP es la que debe estar al 62% de la distancia de D. Vamos a verlo. Vamos a ver el... Bueno, quería comentarle en lo que no estoy de acuerdo con esta norma. Fíjense lo que dice aquí la norma. Vamos a colocar acá para escribir. La típica distancia de separación debe estar 5 veces la longitud de la dimensión del grounding. O sea, aquí es donde está el grounding, ¿cierto? Y ellos me dicen que esa distancia de, por ejemplo, si este grounding tiene una longitud de 10 pies, ellos me dicen que multiplique por 5. Entonces, según ellos, me están diciendo que coloque esto a 50 pies. Eso es lo que recomiendan ellos. Yo no estoy de acuerdo con esto. Pero lo vamos a ver en el análisis que hice de medición de potenciales. Porque recuerdan que les hice la medición de potenciales en función de la distancia. Yo lo grafiqué lo presenté en Excel para mostrarles el análisis. Y de hecho, yo medía 500 pies porque mi ground bed, en mi caso, en la medición de campo, mi ground bed tenía una longitud de 100 pies. De 100 pies. Y yo medí a 500 pies el potencial remoto. Y aún así me di cuenta, después de analizar los datos, que este no era mi verdadero potencial remoto. Ahorita vemos el análisis de la información. Pero bueno, en esto es lo que no estoy de acuerdo con ellos en esto. Esto se debe de medir. Porque esto tiende a rechazar sistemas. Un inspector puede decir, no, la resistencia está muy alta, tienes que mejorarla y realmente lo estás midiendo mal. Lo estás haciendo mal. Ok. Veamos el del fabricante. Bueno, quería comentarles esto. Fíjense que esta gráfica me representa a mí la ubicación de los pines. La ubicación de los pines en donde estamos ensayando. Aquí en la distancia 0 estaría el pin o el grounding que nosotros estamos evaluando, ¿sí? Y acá estaría el pin remoto. Y ellos me dicen, estos son cálculos matemáticos que ya se han hecho, señores. Por eso, esto no es nada improvisado. Ellos me dicen, fíjense que acá tenemos pendiente. Acá tenemos pendiente. Y acá tenemos también pendiente. Pero esta zona no tiene pendiente. Está paralelo al eje X. Y ellos me dicen que en esta zona, que es fíjense que el número 60 está aquí, más o menos al 62%, ellos dicen, mídeme, ponme ese pin de medición, el pin de potencial está aquí. Recuerden, este es el grounding que estamos evaluando. Este es en donde va el pin que mide el voltaje y este es el pin en donde inyectamos la corriente. Entonces, ellos dicen que mide el 62%, pero si se dan cuenta, yo tengo un margen de posicionarme. Yo lo puedo instalar al 52% más o menos, que vendría siendo aquí,
o al 72%. Si yo coloco el pin en esta área, estaría en la zona de que no hay pendiente y la medición sería válida. Eso es lo que quiere decir esta gráfica. Veámoslo con la del fabricante del equipo, pero quería comentarles de dónde sale el 62%. ¿Por qué? Y ojo, esta norma es monstruo, esto es global, esto incluye cálculos de... aquí podemos ver qué pasa cuando estoy muy... Esta está interesante, ¿no? ¿Qué pasa cuando estoy muy cerca? Recuerden que el pin de prueba es este que está aquí. El grounding que estamos evaluando. El que mide el voltaje es este. Y el remoto, el pin remoto es este. ¿Qué es lo que me dice esta gráfica? Que si este pin está muy cerca del punto de prueba, me va a dar valores más bajos. Y si este pin está muy cerca del remoto, es decir, más del 62%, voy a tener lecturas más altas o resistencias más altas. Y voy a rechazar la prueba. Entonces, aquí estoy dando información falsa. Estoy diciendo, no, estaba súper bien, está muy bajo. No, lo mediste mal. No, que está rechazado, la resistencia es muy alta. No, si lo mediste en esta zona, entonces lo mediste mal. Estás rechazándolo, pero sin saber por qué. Ok, como les digo, esta gráfica también me muestra qué pasa cuando me acerco. Veanlo de esta manera. Aquí estaría el pin remoto, aquí estaría el pin de prueba y aquí está el pin de medición de potenciales. ¿Qué pasa cuando me acerco mucho al pin remoto? Miren todos los errores que tengo en la medición. ¿Y qué pasa cuando me acerco en donde está nuestro pin de prueba o el grounding que estamos evaluando? Me van a dar resistencias muy bajas y voy a probarlo sin tener la justificación. Esta norma es fenomenal, porque no solamente me enseña cómo hacerlo, es que también después me dice, después me dice cómo analizar e interpretar los resultados. También explica la medición con los clock mirror. Tiene también sus limitaciones, cómo lo debo medir en torres de alta tensión, en power line. Cómo mido mallas a tierra, cómo medir los voltajes de pasos o de toque, el procedimiento que debo seguir para medir esos voltajes de toque y de paso, el método y del paso a paso. Es decir, nos lleva de la mano. No tengo que ponerme a inventar. Aquí está todo. Aquí está el procedimiento paso a paso. Esta norma es súper compleja, muy completa. En donde no estoy de acuerdo es en lo que ellos dicen, no, 5 veces la distancia del ground bed o de grounding que es suficiente. Ahí sí no estoy de acuerdo. Veamos, este es el manual del fabricante. Perdón. El manual del fabricante. No, ese tampoco es. Dios, ¿dónde está? Se me perdió ese documento. Creo que es este. Este es un fabricante. Fíjense que él me dice, aquí está. Pareciera discrepancia, pero fíjense que él me recomienda que lo multiplique por 10. Que tome una distancia de 10 veces el valor. Es decir, que si me dio 10 pies, yo debo estar mínimo a 100 pies del punto que estoy midiendo, que estoy evaluando.
¿Qué otras cosas? Hay consideraciones de seguridad, señores. Yo no puedo desconectar. Si yo estoy evaluando un grounding, lo tengo que desconectar porque tengo que evaluarlo al solo. Pero si está conectada a una instalación crítica, a un pararrayo, a un sistema de descarga que protege un equipo de sobretensiones transitorias, yo no lo puedo desconectar. Entonces tendría que instalar un aterramiento temporal para desviar esa conexión mientras yo estoy haciendo el ensayo y la prueba de cómo está la resistencia de ese grounding. Pero jamás lo debo desconectar arbitrariamente, nada más porque me lo está justificando la prueba. Aquí pueden ver que este fabricante, bueno, nos dice cómo se conecta a su equipo y siempre en el grounding o el groundbed o el ánodo vamos a conectar C1 y P1. P2 es el que va aquí en el punto medio, en donde ellos me dicen que calcule, que lo multiplique 0.62 por D, y D es el pin que colocamos remoto, a tierra remota. Ellos también nos explican la gráfica, el comportamiento. Aquí se ve como más bonito las pendientes, ¿no? Se ve como mucho más, se ve como mejor las pendientes, pero si quiero ver, si ustedes lo ven, aquí tenemos pendientes. Es decir que si tenemos nuestro punto de prueba aquí, nuestro punto medio aquí y nuestro punto remoto aquí, ¿qué nos dice esta gráfica? Que si nos acercamos o colocamos el punto medio muy cerca del punto de ensayo, vamos a tener este tipo de lectura. Resistencias más bajas. Y si estamos muy cerca del remoto, vamos a tener lecturas mucho más altas. Ellos nos dicen, son cálculos matemáticos que ya fueron hechos. Créanme que esto, aquí no hay pendiente. Aquí hay pendiente cero. ¿Por qué? Porque está paralelo al eje X. Y ellos nos dicen, fíjense que tenemos esta zona de acción para medir. Desde el 52% hasta el 72%, pero ellos recomiendan el 62% para que estés seguro que estás en el punto medio. Pero bueno, esta es la razón del 0.62 o por qué el 62% se toma en cuenta para eso. Ok, señores, ellos recomiendan que no esté cerca de objetos metálicos, tuberías, cables enterrados, evitar hacerlo en suelos congelados o en condiciones. Siempre hay que hacerlo en los dos escenarios. Yo soy de los que parto en que hay que hacerlo tanto en las condiciones normales, que está el clima chévere, pero también en condiciones extremas. ¿Cuál es el comportamiento de los dos? ¿Cómo se comporta en las dos condiciones? Por ejemplo, invierno. Ok. Ahora bien, vamos a ver. Vamos a ver los potenciales, muchachos. Vamos a ver los potenciales. Fíjense, estos fueron los potenciales, los voltajes que yo medí. Recuerden que yo medí potenciales on-off con el data logger y ustedes vieron en el video cómo yo registré estos potenciales. ¿Ok? Y medimos en estas distancias. A 0 pies, a 40 pies, después a 60 pies, después a 100 pies, 150, 200 y así sucesivamente, hasta 750 pies. Recuerdo que les corté ese video porque la temperatura estaba terrible, estaba menos 14, menos 16 grados Fahrenheit y se me las manos, no soportaba el frío de las manos. Fíjense que cuando yo, este IR es la resta de este on-off. Este on-off que está aquí. Ese 1342 menos 1015
Este es el IR. Esa es la resta del voltaje on y el off. Ese es el IR. Fíjense que a distancia cero el IR es muy alto. Cuando me voy alejando, fíjense que va bajando ese IR. Y aquí pareciera que se me repitiera ese IR. Casi que no tenía, casi que no, que si yo resto 32 menos 30 me da 2. Me da 2. Para mí, esta es mi opinión personal, mi remoticidad estaba tal vez a los 800 pies o 850 pies. ¿Por qué? Porque si yo hubiese medido a 800 pies, tal vez se me hubiese mantenido constante los 2 milivoltios de delta entre los dos. Recuerden que yo medí aquí. Perdón, déjame quitar esa. Yo medí aquí, a los 500 pies. Y eso fue lo que tomé en consideración. Y fíjense que se me mantiene si lo ven de esta manera, se me mantienen esas tres mediciones aquí casi igualadas, ¿no? O sea que no es tan descabellado decir que ese era mi R. Pero al avanzar las mediciones sí vi que bajó. Sí bajó. Entonces, los cálculos los hice en función de 500 pies. Pero para mí, mi remoticidad estaba en los 800, tal vez aquí o tal vez aquí. En 800, tal vez en los 800, que no lo medí. O 850. Para mí, tal vez aquí se me iba a mantener un delta de 2 y un delta de 2. Y aquí si yo se hubiese declarado, si se me hubiese cumplido eso, yo hubiese dicho, ok, se mantiene la remoticidad. Ya no tengo influencia en la remoticidad. Pero esta es la manera de determinar. Ya vean el video cómo lo hice. Pero la manera de determinar si estoy remoto es con esto. Es con esto. Midiendo, restando on-off, sacando el IR de cada uno. Y después yo este delta lo saco. Menos saco el delta. Y así sucesivamente hasta que nunca va a llegar a cero, pero por lo menos si se me repite 3 mediciones, ya yo sé que no tengo más IR. Entonces, desde el punto de vista de mediciones potenciales, señores, fíjense que tal vez mi remoticidad estaba a la distancia, para mí, de 800 a 850. Ahora veamos, recuerdan que les hablé también de los cálculos y las mediciones que hice para calcular la resistencia. Déjenme salvar eso. Me está pidiendo que lo salve. Vamos a abrir este archivo. Ok. Vamos a invertir esto para que lo veamos mejor. Fíjense que aquí están mis distancias, ¿no? 0, 40, 60, 100. Que los 100 pies de distancia. Y van a haber muchos manuales de muchos fabricantes que les dicen que esto se considera remoto para ellos o 200 pies. Pero cuando yo medí la resistencia con el equipo, con el método de 3 pin, que está aquí es la resistencia con el método de 3 pin de la tubería. En tuberías es una resistencia que no es muy larga. Es una estructura demasiado larga. Entonces, en tuberías no se debería medir porque realmente no está censando la longitud total. En el ground bed, recuerden que mi ground bed era de 100 pies de largo. Si yo me voy por la norma IEEE, ellos me dicen
que como mi ground bed es de 100 pies de largo, ellos dicen que yo debí haberlo medido a los 500 pies. Pero veamos las diferencias de esto. Ustedes recuerdan que yo medí este potencial on y off del sistema y les expliqué por qué aquí me daba más alto el off y por qué me daba más bajo el on, porque es circuito abierto y circuito cerrado. Vean el video y ahí entenderán de lo que les estoy hablando. Esta corriente, recuerden que me dio 6.7 miliamperios en el chun. Reconozco que debía haberlo medido con el amperímetro conectado en serie. Ese chun era de 5 amperios. Es un chun que tiene muy alta apreciación, pues. Pero bueno, indistintamente me sirve para el cálculo. Lo cierto del caso es que si llevo estos 6.7 miliamperios a miliamperios, porque esto es el chun, la lectura del chun y la corriente en miliamperios. Son 670 miliamperios que está suministrando ese ánodo. Con esta corriente, este voltaje, con la resta del on y off, divido con la corriente, yo puedo calcular la resistencia total del circuito. Lo cierto del caso es que vean este detalle. La resistencia del pipe me dio con el equipo de medición 0.050 ohmios. Y la resistencia del grounding o de los ánodos me dio 0.490 ohmios. Este es el potencial remoto, pero a 500 pies. Con el potencial remoto, es decir, yo resto el on menos el off y lo divido por la corriente, me da ahí estoy calculando la resistencia de la tubería. Y con esa resultante, es decir, yo resto la corriente y la corriente total del sistema, porque la corriente total viene de este menos esto entre esto, perdón, esto entre, menos esto entre esto, es decir, voltaje on y off del circuito entre la corriente, el remoto, resto los dos potenciales, lo divido entre la corriente y me da la resistencia del pipe, que es esta que está aquí. Entonces, fíjense que este 0.082 se acerca mucho a lo que yo medí aquí. Aquí me dio con el equipo, con el método de 3 pin, 0.050. Y aquí me da que está más alta con el cálculo. Pero es porque, como les estoy comentando, para mí la remoticidad yo la tenía por aquí a los 800. Yo lo tenía por aquí a los 800, 850. Si yo lo hubiese medido en estas distancias, en esas longitudes, tal vez me hubiese dado muy parecido a esto que está aquí. O tal vez cercano. Pero esta no es que esté muy alejada de la realidad. Pero la diferencia la vemos es aquí. El ground bed o el aterramiento me dio 0.490. Pero fíjense que aquí me está dando un ohmio. 1.027 ohmios. Y ojo, tengan en consideración que este valor con esta distancia no es real. Es real solo para este cálculo. Para este cálculo. Pero esto, el de la resistencia del ground bed y la resistencia de la pipe, vuelvo y repito, la ground bed no se debe medir porque sería un grounding muy largo. Pero este sí está limitado por tenía que haberlo medido
con el 62% de esta distancia. Y no lo hice. Por eso es que aquí esto nada más está referenciado a la zona amarilla. La zona amarilla es la única medición que está referenciada al 62% de 500 pies. Que lo puse a 310 pies el punto medio. Pero este no está medido a eso. Entonces por eso es que no puedo hacer la comparativa. No puedo hacer la comparativa de esto contra esto. Porque no puedo, esto debe estar calculado en función de estas distancias y el punto medio, el 62% de cada una de esas distancias. Entonces, el único que puedo hacer la comparativa es esta que está aquí. Y estas diferencias pueden estar sujetas a que yo no estaba realmente remoto. Por eso es que les confieso de que me dejé guiar por esto, de que la norma IEEE me dice, no, 5 veces la distancia, pero fíjense que yo prefiero medirlo, los potenciales también me demuestran de que no estaba realmente remoto, y esto también me lo está diciendo. Pero tenemos las dos maneras, pues. Les enseñé las dos maneras. Calcúlenlo, pero con mediciones hechas en campo, que esta medición y esta medición la hicimos en campo. Esta medición la hicimos en campo. Y con estas tres mediciones es que pudimos calcular esto y esto. Y esto viene en función de este potencial remoto. Estábamos pensando de que esto era remoto. Y va en función de esto. Depende de esto. Entonces, esto era lo que les quería comentar. De dónde sale, cómo se debe interpretar esto. Y fíjense que la ecuación matemática, si vemos las ecuaciones, el de la resistencia al pipe. La resistencia al pipe me dice que es L24. L24 es potencial on. Después me dice menos M24. M24 es potencial off. No sé si ven el cursor. Entre G24 y G24 es la corriente que está aquí. Vamos a hacer un capture para que lo vean. Para que lo veamos. Ok. Aquí está la ecuación. Me dice que es L24. Y L24, aquí está L24 es potencial on. Este potencial. Después me dice menos M24. Aquí está M24. El off. Entre G24. G24 es la corriente. Y si nos damos cuenta, esta es la ley de Ohm. Aquí estamos calculando. La resistencia total del circuito. Pero esa resistencia total tiene incluido resistencia a los cables positivo, resistencia al cable negativo, resistencia de la pipe y resistencia al ground bed. Ahora, la resistencia del ground bed viene dado porque con esto, como este valor viene de esta ecuación, entonces esa resultante yo se la resto a la resistencia total del circuito. Y por eso es que podemos ver que la otra ecuación me incluye la resta de N24. Y N24 es esto. Vamos a ver, la resistencia al pipe me incluye esta, N24 y N24. N24 es esta. Entonces ya la ecuación me le está restando. La resistencia total del circuito. Entonces, por eso es que quería que lo vieran de esta manera.
de dónde vienen esos cálculos, de dónde salen y cómo, o sea, cómo hacerlo, pues. Midan en campo, tomen su lectura de corriente, potencial cuando está activo, el voltaje cuando está activo y cuando está desactivado, son fundamentales para hacer el cálculo. Y este es los potenciales remotos y todo lo demás sale con cálculos. Ley de Ohm. Y estos valores vienen de eso. Estos dos son las mediciones de campo. Esto fue el método de los 3 pines. Pero, les reitero, no estaba realmente remoto. Para mí, yo no estaba realmente remoto. Bueno, señores, que pasen muy buenas tardes, muy buenas noches. Y muy buenos días para los que me estén viendo en la mañana, en el día también. Ha sido un placer compartir otra vez conocimiento con ustedes.